Jesús nació en Belén de Judá en el año 749 del calendario romano, siendo emperador de Roma César Augusto, y Herodes el Grande, rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, gobernando desde Jerusalén, la capital de Judea. Este acontecimiento fue el más importante desde que el hombre habita la tierra. Por eso, la mayor parte de los pueblos del mundo han olvidado sus viejos calendarios y han comenzado a escribir su historia tomando como referencia esta fecha, y así todo hecho importante se data como antes del nacimiento de Jesús o después del nacimiento de Jesús. Pero esta maravillosa historia comenzó 9 meses antes en un pueblecito de Galilea llamado Nazaret, situado a unos 150 kilómetros de Belén. Nazaret en aquella época estaba formada por unas 30 casas de barro incrustadas en la montaña. Por eso sus calles eran empinadas y escarpadas y tendría poco más de 150 habitantes. Nazaret pasaría desapercibida si no fuese porque era paso obligado para las caravanas, que se dirigían desde Egipto hacia Damasco y que paraban a repostar en su generosa fuente situada en la plaza, todo un tesoro para Nazaret. Era precisamente la fuente el único lugar donde podían acudir las mujeres solas, sin la compañía de sus padres, hermanos o maridos, y era aquí donde ellas podían hablar de sus cosas. En estos días en la fuente no se hablaba de otra cosa que no fuese el compromiso de una chica del pueblo llamada María, hija de Joaquín y Ana, con un artesano carpintero llamado José. María tendría entre 16 y 18 años y José sobre 28. Un día en que María estaba en sus aposentos realizando sus oraciones, recibió la visita del arcángel Gabriel, que la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. María se asustó y se preguntaba qué significaba ese saludo del ángel, pero él la tranquilizó diciendo: No temas, María, porque has encontrado gracia a los ojos de Dios. Concebirás y darás a luz a un niño, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. María extrañada le dijo: ¿Cómo puede ser eso? Pues nunca he tenido relaciones con ningún hombre. Y el ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá de ti será santo, y se le llamará Hijo de Dios, porque para Dios nada es imposible. Ahí tienes a tu prima Isabel,
y a pesar de su vejez ya está de 6 meses, la que llamaban estéril. Entonces María, postrándose, dijo: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. A los pocos días, José se dio cuenta del embarazo de María y, no sabiendo a qué atribuirlo, y como la quería y no quería hacerle daño, decidió romper el compromiso en secreto, marcharse del pueblo y cargar él con la vergüenza del abandono. Pues si la denunciaba y decía que el hijo que esperaba María no era suyo, ésta sería condenada a morir apedreada en la plaza pública, y su padre tendría que tirar la primera piedra y él la segunda. Esto todavía ocurre hoy en día en algunos países de Oriente Medio. No bien hubo tomado esta decisión, cuando sueño se le apareció un ángel que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en tomar a María por esposa, pues lo que hay dentro de ella es santo. Dará a luz a un niño y le pondrás por nombre Jesús, y será llamado Hijo de Dios. José desde aquel momento recibió a María en su casa. María subió a la montaña a visitar a su prima Isabel y estuvo con ella hasta que dio a luz, ayudándola, pues Isabel era ya anciana. Cuando nació el niño, le pusieron por nombre Juan y sería conocido más tarde como Juan el Bautista. El embarazo de María transcurría con normalidad, hasta que un día próximo a cumplirse los 9 meses, apareció un edicto del emperador César Augusto, en el que se mandaba que todo varón mayor de edad tenía que empadronarse con su familia en su lugar de origen. José, que era descendiente del rey David, había nacido en Belén y por lo tanto tenía que ir con María a empadronarse allí. El camino era penoso, y más en el estado en el que se encontraba María. Cogió sus pertenencias, puso a María sobre una mula y se acoplaron a una de las muchas caravanas que se dirigían a Jerusalén. Después de 5 largos días, por caminos polvorientos, llegaron a Jerusalén y dejando la caravana continuaron andando 5 kilómetros más, que es la distancia que separa a Belén de Jerusalén. Belén en aquella época era un próspero pueblo que había crecido a la sombra de Jerusalén. Tendría unos 500 habitantes y, dada su cercanía con la capital, era empleado por muchos mercaderes y peregrinos para pasar la noche, pues era más barata la estancia y más tranquila. Cuando José y María llegaron a Belén, la gente llenaba sus calles y por más que buscaron, no encontraron un lugar adecuado para pasar la noche. Y María empezaba a notar ya los síntomas del parto. Decidieron entonces ir a las afueras, donde abundan las cuevas que utilizan los pastores para guardar los rebaños en invierno, y viendo que en una había un buey, decidieron quedarse allí, pues pensaron que no andaría lejos algún pastor que les pudiese ayudar en caso de necesidad. José puso a María en el suelo, ató la mula al lado del buey y se puso a condicionar un poco la cueva. Al ponerse el sol y viendo José que el parto de María era inminente, salió corriendo al pueblo en busca de una comadrona para que asistiese a María durante el parto, pues según la ley judía, todo parto tiene que ser asistido por una comadrona, que más tarde dé fe en el momento de registrar al niño,
de que la que dice ser su madre es la madre de verdad. Por eso dicen los evangelistas que Jesús nació según la ley. A la medianoche, el llanto de un niño rompió el silencio. Jesús había nacido. María lo envolvió en pañales y lo colocó en un pesebre que había allí para darle de comer a los animales y que sirvió de cuna al Hijo de Dios. Había por la zona unos pastores que velaban de noche sus rebaños. De pronto un fuerte trueno los sobresaltó. Y un ángel se les apareció y les dijo: No temáis, os anuncio una buena nueva. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esta es la señal. Encontraréis al niño con su madre, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Luego, junto al ángel, apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios diciendo: Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Cuando se fueron los ángeles, los pastores se dijeron: Vayamos a Belén y comprobemos eso que nos ha anunciado el ángel. Al llegar a Belén, vieron que de una de las cuevas salía una luz especial. Entraron y encontraron a José, a María y al niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre. De rodillas lo adoraron y le ofrecieron lo que tenían: queso, leche, pan y miel. Y les contaban a María y a José todo lo que les había dicho el ángel. María escuchaba con atención y se quedaba con todos los comentarios para meditarlos más tarde. Los pastores se volvieron a sus rebaños, dando gracias a Dios por todo lo que habían visto y oído. Pasados 2 años llegaron a Belén procedentes de Oriente y guiados por una estrella 3 magos, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, preguntando por el niño, el rey de los judíos. Cuando lo encontraron, lo adoraron y le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser hombre. Así fue como comenzó la historia de la redención del mundo, en la que Dios se hizo hombre, para librarnos del poder del pecado y darnos ejemplo de cómo vivir los unos con los otros.